para luego poderla compartir en nuestras redes sociales. Claro. Para los demás participantes, les agradecemos a todos en esta oportunidad, ya que tenemos una alta cantidad de asistentes, mantener los micrófonos y las cámaras cerrados para podernos concentrar en la conversación que tenemos con nuestro ponente principal. Pero yo veo. A los demás, el resto de los participantes, les agradecemos en el chat escribir su nombre completo y la entidad que representan. Esto con el fin de poder hacer un seguimiento para las siguientes actividades que les iremos dando en el día de hoy. Ya están terminando de conectar todos, pero vamos a dar inicio formalmente. Entonces, bienvenidos a este conversatorio. Vamos a tener la oportunidad de conversar sobre las principales modalidades de fraude que se han estado presentando en el crédito, pero para darle inicio oficial a este espacio liderado por Emprender, le quiero dar la palabra a nuestra gerente general, Julia Ardila. Julie, muy buenos días y bienvenida a el webinar de Hablemos del Fraude en el Crédito. Muchísimas gracias, Jason, a todos los asistentes a este conversatorio. Pues también un saludo muy especial. Veo nombres conocidos, de personas conocidas, instituciones muy cercanas a Emprender, con las cuales hemos trabajado durante mucho tiempo. Así que a todos, muchas gracias por estar conectados a nuestra programación de actividades de formación. La idea es que este espacio nos sirva primero para reflexionar acerca de este tema que es muy recurrente en las conversaciones que tenemos con las diferentes organizaciones, ya sean cooperativas, fundaciones, bancos, ONGs, corporaciones y demás, pues encontramos que hoy en día todos los eventos de fraude se han ido intensificando de manera alarmante y cada vez se hace mucho más, digamos que las medidas o las acciones que nos están atacando se hacen más sofisticadas, así que es más difícil identificar estos escenarios de fraude y en especial poderlos subsanar o poderlos gestionar. Perdón, creo que quedé silenciada un momento. ¿Me escuchan? Hola. Señora, te escuchamos. Sí, señora. Sí, sí, señora. Perfecto, es que vi que había quedado silenciada por un momento, entonces pues básicamente lo que les estaba mencionando es que en los últimos meses, años hemos visto cómo se ha sofisticado el fraude en las operaciones de crédito y cada vez nuestras organizaciones se ven más amenazadas por todo este tipo de flagelos y por lo mismo desde Emprender hemos querido buscar estos espacios para hablar abiertamente del tema, para llegar a espacios en los cuales podamos tipificar estos escenarios de fraude, pero en especial poder establecer medidas de control, seguimiento, que de alguna manera nos permitan mitigar estos escenarios en cada una de nuestras organizaciones. Así que este espacio busca eso, busca que hablemos de manera abierta acerca de estos escenarios de fraude y en especial que podamos entre todos establecer programas antifraude para proteger a nuestras organizaciones. Al cierre de este conversatorio vamos a contarles acerca de cuáles... ¿Perdón? Vamos a contarles acerca de cuál va a ser el camino que desde Emprender vamos a liderar para lograr hacer esta tipificación de los fraudes y en especial establecer esas medidas o acciones que nos permitan mitigar estos eventos al interior de nuestras organizaciones. Por lo mismo, entonces, al cierre del conversatorio en el cual la doctora Clara Bruckner va a estar liderando todos estos conocimientos, conceptos y demás que nos van a ayudar a aterrizar muy bien este tema, pues vamos a organizar unas mesas de trabajo a través de las cuales queremos que junto con ustedes podamos realmente llegar a un programa efectivo que nos permita mitigar todos estos eventos y situaciones de fraude que estamos observando hoy en día. Sin más preámbulo, entonces Jason, te cedo la palabra para que presentes a Clara y arranquemos en materia.
Muchas gracias, Julie, por tus palabras y muchas gracias de nuevo a todos los participantes de este webinar. Para aclararles las condiciones que vamos a estar manejando, la idea es que mantengamos los micrófonos apagados y que podamos todos escuchar a la ponente principal. A las personas que acaban de llegar, les agradecemos que escriban su nombre completo y su entidad en el chat para hacer el seguimiento. Como les contaba la doctora Julie, vamos a tener acciones posteriores a este encuentro, para que entonces, por favor, en unos momentos vamos a estar silenciando cualquier tipo de preguntas o comentarios, lo vamos a estar atendiendo por el chat. Entonces, ahora sí vamos a pasar a conocer a nuestra ponente principal, la doctora Clara Bruckner. Ella es administradora de empresas del CESA, máster en gestión global de riesgo de la Universidad Francisco de Vitoria en España, jefe de riesgos financieros operativos y de cumplimiento, asesora de la Superintendencia de Economía Solidaria, sobre todo es asesora, consultora senior en temas reconocidos como el SAR, SARO, SARLAF, SIAR y el PTEE. Es decir, es una persona con un nivel de trayectoria increíble que nos puede ayudar a entender muy bien cuáles son los principales asuntos a la hora de la realidad del sector en este momento. Clara, bienvenida y nuevamente a todos los participantes, gracias por asistir y recuerden tener silenciados sus micrófonos. Mientras la doctora Clara se conecta, les comento que vamos a estar hablando. Vale, buenos días. No, ¿están viendo mi presentación? Hola Clara, danos un segundo que creo que estamos viendo la otra presentación. Perfecto, ahora sí estamos viendo tu presentación. Va, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer estar en este pequeño webinar para hablarles de un tema que es excesivamente importante y que ha cogido mucha relevancia, especialmente en los últimos años, por cuanto hoy quizás representa uno de los eventos de riesgo con mayores pérdidas para las compañías a nivel mundial. Antes de empezar, sí, les vamos a hacer una recomendación a todos, tener siempre los micrófonos apagados. Si hay preguntas vía chat, con mucho gusto la pueden hacer, ¿sí? Bueno, entonces, como bien les comentaba, el fraude hoy lo podemos considerar como quizás el evento de riesgo que más pérdidas financieras genera a las organizaciones. De acuerdo a un estudio de la ACP, la Asociación de Expertos de Fraude Norteamericana, que realiza estudios de fraude no solo, digamos, en Europa, Asia, sino también en Latinoamérica, pues nos muestra unas cifras bastante impactantes frente a... de acuerdo a esas cifras, en el último estudio que se hizo en el año 2022, se habló que las pérdidas por eventos de fraude a nivel mundial llegaron a alcanzar 3,6 billones de dólares. También el estudio mostró que más de la mitad de los fraudes involucran empleados. Es decir, más de la mitad de los fraudes son fraudes internos donde hay involucrado una persona al interior de la organización. Igualmente también se encontró que el 8% de los fraudes guarda relación con criptomonedas. El restante 32% obedece a otras tipologías de fraude, donde el fraude financiero, que es el fraude de cifras de estados financieros, que utilizan las organizaciones para adquirir créditos, resultó ser el tipo de fraude que generó mayores pérdidas para las organizaciones. También se encontró que el 50% de los fraudes en las organizaciones recaían sobre 4 departamentos. Uno, el departamento de operaciones en un 15%, contabilidad 12%, fraudes generados por ejecutivos 11% y fraude generado en áreas comerciales 11%. Este estudio es muy importante para Colombia porque no está alejado de la realidad que nosotros tenemos hoy en el país.
Indudablemente, los registros por eventos de fraude que llevan las organizaciones muestran que en Colombia también sucede lo mismo. La mayoría de los fraudes están involucrando empleados al interior de la organización. También, al igual que el estudio de la CFE, podemos decir que en Colombia, también bajo departamentos de fraude, las áreas de operaciones sí se han visualizado fraudes importantes, ¿sí? Indudablemente porque es un área que tiene acceso a la información corporativa y también porque es un área que conoce muy bien el sistema, que registra las operaciones, que saben muy bien las tablas de información, saben cómo se mueven las transacciones, las operaciones. Entonces, indudablemente es un área altamente expuesta a poder cometer eventos de fraude difíciles de detectar, ¿sí? El caso de fraudes vistos desde la alta dirección, eso es muy común también en el caso de Colombia. Y en el caso de las cooperativas lo visualizamos, dado los grandes problemas que se tienen en los gobiernos corporativos, que han abierto la posibilidad para que personas de la alta dirección cometan eventos de fraude. En el caso de las áreas comerciales, también indudablemente estamos expuestos a eventos de fraude. En el caso de crédito en específico, muchos de los fraudes llevan detrás una coalición entre el cliente y el asesor comercial, ¿sí? Por lo que esto es una realidad muy aplicable a nosotros y muy alineada a los estudios que se han llevado a cabo a nivel internacional en temas de fraude. Por ello, tenemos que enfocar nuestra gestión de fraude a 3 grandes etapas: la etapa de prevención, detección e investigación. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de administración de riesgos, siempre nos enfocamos en la identificación de los eventos de riesgo, en la medición o valoración del impacto, la probabilidad que pueden generar estos eventos de riesgo, la definición de los controles bajo un concepto de matriz de riesgo, la cual claramente funciona bien bajo el enfoque de gestión del fraude, donde una parte importante es el levantamiento de la matriz de riesgo de fraude, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que adicional a estas etapas del sistema de administración de riesgos, los riesgos de cumplimiento, como es el caso del fraude, pues conllevan unas etapas específicas, que es sobre lo que es central. Alguien tiene el micrófono prendido. Uno hace referencia a la prevención y el prevenir implica adoptar controles para evitar que estos eventos se materialicen. 2, detectar, porque así tengamos controles para prevenir el riesgo, no podemos asegurar al 100% que eventos de fraude no se materialicen. Entonces tenemos que contar con alertas para la detección de los eventos de fraude. Más adelante les daré algunos ejemplos. Y tercero, una investigación, ¿sí?, sobre estos eventos de fraude. Mucho de ello se hace a través de lo que hoy conocemos como la auditoría forense, ¿sí? Y es como ese seguimiento o trazabilidad hacia esos eventos de fraude para poder determinar qué lo generó, quién lo generó, cuál fue la causa, qué tipo de controles fallaron, porque basado en ello tenemos que fortalecer nuestro sistema de control interno. De hecho, el estudio de la CFE mostraba, ¿sí?, que muchas de las compañías, posterior a haberse materializado los fraudes, fue que tomaron decisiones más eficientes, más efectivas frente al fortalecimiento de su sistema de control interno. Es triste decirlo porque las compañías no son preventivas, no están pensando en adoptar controles para prevenir los riesgos, sino es posterior a que los riesgos se han materializado, que se crea conciencia de lo importante que es fortalecer el control interno porque ya sufrieron pérdidas financieras. Esto es algo que no deberíamos permitir en una organización que debe tener una cultura de riesgos. Sin embargo, suele suceder en nuestras empresas. ¿Qué tipo de fraudes debemos trabajar? Y esto es importante, ¿sí? Si bien es cierto que el webinar habla del fraude en otorgamiento de crédito y va a ser nuestro énfasis en esta charla, sí quiero crear conciencia de que el fraude no solo está en el otorgamiento de crédito.
El fraude tiene unas tipologías que son ruta de guía para crear el programa antifraude. En los bancos y en las organizaciones del sector real, una buena práctica para montar un programa antifraude es basarse en lo que se conoció como el árbol del fraude. El árbol del fraude lo publicó la ACFE, la Asociación de Expertos de Fraude Norteamericana. Fue adoptada por estándares internacionales. Por favor, la persona que está con el micrófono. Lo bueno es que yo lo puedo detectar mirando a los participantes. Lo podemos llamar herramienta de detección. Entonces, en el caso del árbol del fraude, es muy importante que lo tengan como guía para montar el programa antifraude, que como bien mencionaba, lo publicó la ACFE, la Asociación de Expertos de Fraude Norteamericana, y la adoptó el estándar COS, que es el estándar de sistema de control interno quizás más robusto a nivel local e internacional, ¿sí? Este árbol del fraude debe ser nuestra guía para montar el programa antifraude, porque debemos atacar todas las posibles tipologías de fraude que se pueden generar en las organizaciones, de forma que no dejemos vulnerabilidades o espacios para que se cometan eventos de fraude. Este es nuestro punto de partida. ¿Qué representa este árbol del fraude? Representa 3 grandes tipologías sobre las cuales tenemos que trabajar. Es como agrupar los eventos de fraude en 3 grandes categorías. La primera, corrupción. Y corrupción con un enfoque muy fuerte a corrupción interna. Siempre hablamos de corrupción pensando, y más porque aquí las compañías que están, pues tienen Sarlaft, tienen Sagrilaft, y siempre la corrupción la asocian esa corrupción con funcionarios públicos, pero hoy día eso no es así. Aparte de la corrupción pública, donde usualmente está detrás también una empresa privada, está lo que llamamos la corrupción interna. Y esa corrupción interna se abre en 2 grandes tipos de eventos de riesgo. 1, sobornos. 2, conflictos de interés. La materialización de los conflictos de interés genera eventos de corrupción interna que terminan en fraudes, que perjudican a las organizaciones. Igual ocurre con los eventos de soborno. Entonces, uno de los temas que hay que trabajar de una forma muy fuerte, especialmente en el sector solidario, es la corrupción interna, asociada a sobornos y a conflictos de interés. ¿Quién lo definió? El CIAR de la Supersolidaria. Supersolidaria, a través del Sistema Integral de Administración de Riesgos, fue muy enfática en que las organizaciones debían identificar los eventos que generaban conflictos de interés de forma específica y gestionarlos. También hablamos del tema de soborno porque soborno es algo a lo que están expuestas todas las organizaciones y que pueden llevar a que un empleado tome decisiones a favor propio en contra de los intereses de la organización. Luego tenemos una segunda categoría, que es la apropiación ilegal de activos, es decir, el robo como tal de los activos de la compañía. Hoy por hoy hablamos de 3 tipos de activos. El robo de dinero, ¿sí? 2, robo de bienes, y 3, robo de información. Por eso el sistema de gestión de seguridad de la información es una parte importante del árbol del fraude, que obviamente trabaja temas asociados a aquellos eventos de riesgo que pueden afectar integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información. Sobre ellos también hay pérdidas financieras importantes. Entonces, en la apropiación ilegal de activos nos vamos a centrar, 1, robo de dinero. En robo de dinero es donde ubicaríamos los fraudes en otorgamiento de crédito. Si van como apropiación ilegal de activos. Pero no solo van a ir ahí los fraudes en otorgamiento de crédito. También van a ir los fraudes financieros que cometen las tesorerías o los gerentes financieros en las compañías. ¿Frente a qué? Frente al manejo de los recursos, especialmente en cuentas de ahorro, cuentas corrientes o cuando estos se dispersan a través de fondos de inversión colectiva, ¿sí? O patrimonios autónomos donde ejercer un control es muy difícil.
casi que es muy bajo el monitoreo que se hace de las operaciones de tesorería. Quizás en sector financiero no, porque la superfinanciera es muy radical en esto, pero en el sector real y en el sector solidario, el crear un monitoreo de los controles sobre las operaciones de tesorería es todo un reto a nivel organizacional. El robo de bienes hace referencia a bienes de la organización que pueden extraer empleados o terceros, que pueden ir desde cosas muy sencillas como robarse los bombillos o el papel higiénico de la empresa, hasta robarse los portátiles, el cableado y demás. De ahí que hoy por hoy hablemos del concepto de seguridad física, en el cual se establecen políticas, lineamientos y controles para proteger los activos más representativos de la organización. Las compañías pierden dinero por los activos que se roban los empleados o por los activos que terceros que ingresan sin ningún control pueden extraer. En el caso de información, pues ya lo mencionamos, hay un complemento y es el sistema de gestión de seguridad de la información. Luego tenemos una tercera categoría, que es el fraude en estados financieros. Pero algunos me dirán, pero si es fraude en estados financieros, ¿por qué el fraude en crédito se considera apropiación ilegal de activos y no está en la otra categoría? Porque aquí hay que entender dos diferencias. Una cosa es el robo de dinero. Cuando hay un fraude en otorgamiento de crédito, pues hay un tercero que se apropió de mi dinero de forma ilegal, porque me hizo un fraude documental o hay una suplantación de terceros. Finalmente se apropió de mis recursos de forma ilegal. Mientras que la categoría fraude en estados financieros hace referencia a que mi empresa, mi organización, sea sensible a que la alta dirección quiera manipular las cifras de los estados financieros para mostrar resultados e indicadores que no obedecen a la realidad, cuyo objetivo es recibir bonificaciones por cumplimiento de metas o presupuesto, o recibir una aceptación, una aprobación por parte de las directivas o consejos de administración, o engañar a las mismas asambleas de asociados para mostrar resultados que no son reales con tal de mantener el empleo. Entonces, a eso hace referencia el fraude en estados financieros. Hace referencia a esa manipulación de cifras de estados financieros, que claramente, si bien es cierto que el contador termina haciéndolo, el que realmente lo presiona para que lo haga es la alta dirección, porque repito, el cumplimiento de metas y presupuesto termina en bonificaciones o termina en reconocimientos de consejos de administración y demás a gerentes que, siendo ineficientes, taparon la realidad de las cifras de sus estados financieros. Hoy muy manipuladas las cifras de provisiones, estimativos de provisiones, las valorizaciones de los portafolios de inversión, la valoración de los activos. Entonces, digamos que hay unas cuentas que la misma CFE, la Asociación de Expertos de Fraude, dijo son manipulables y uno lo va a ver en Colombia y aplica bastante bien. Entonces, esas son tres categorías a trabajar fuertemente: corrupción, apropiación ilegal de activos y fraude en estados financieros. ¿Sí? Y debe ser la base de nuestro programa antifraude. Hablemos rápidamente de cada uno de ellos, obviamente entendiendo pues que hay un interés especial en el tema de crédito. El primero hace referencia a corrupción, soborno y conflictos de interés. Como bien yo les mencionaba, para las entidades que son vigiladas por Supersolidario, pues tenemos el CIA, el Sistema Integral de Administración de Riesgos, que hizo mucho énfasis en lo importante que era que las cooperativas, fondos de empleados, identificaran los eventos que generaban conflictos de interés. Pero hablar de identificar los eventos no es establecer políticas generales frente a qué hacer en un conflicto de interés. Es decir, cuando uno mira un código de buen gobierno o un código de ética y conducta en empresas del sector real, digamos, que tienen gobiernos corporativos fuertes, o uno mira este tipo de documentos de ética y conducta y buen gobierno en el caso del sector financiero, pues uno encuentra unas políticas muy generalizadas, donde básicamente hacen alusión a que si un empleado se ve inmerso, un empleado, un directivo,
se ve inmerso en una situación de conflicto de interés, pues se abstenga de tomar decisiones e informe. Y se habla de unos comités de cumplimiento que dirimen los conflictos de interés. Eso es como establecerlo de una forma general, genérica. Pero como el sector solidario ha sufrido mucho en temas de gobierno corporativo y ha habido intervenciones de la Supersolidaria cooperativas donde se han cometido fraudes asociados a materialización de eventos que generan conflicto de interés, pues llevó a que la normativa sea un poco más estricta y mucho más precisa, ¿sí? Y no tan abstracta. Y por eso el CIA hace una claridad a que hay que identificar los eventos. No es que yo defino una política general y ya, sino que yo tengo que tener muy bien definidos los eventos que generan conflicto de interés, tener unas políticas de gobierno corporativa específicas sobre esas situaciones y un código de ética y conducta que define unas reglas de actuación adecuadas. Ejemplo de algunos de esos eventos de conflicto de intereses que deberían llevar detrás unas políticas y unas actuaciones del código de ética y conducta. Tenemos algunos ejemplos. Préstamos a miembros de consejos de administración, alta dirección y empleados. Si se permite o no se permite, en el sector solidario, en muchas compañías se permite que miembros del consejo de administración puedan acceder a créditos, igual que miembros de la alta dirección de empleados, pero hay que ser conscientes de que eso puede generar conflictos de interés, lo que implica que debe haber unas políticas muy claras asociadas al cumplimiento de las políticas de otorgamiento de crédito, independiente de que se sea un asociado o independiente de que sean consejos de administración o alta dirección. Digamos que las políticas de otorgamiento de crédito deben ser equitativas para todos. No se deben permitir excepciones, porque excepciones con operaciones con vinculados terminan en eventos de fraude. Entonces, este es como el primero de los que uno tiene que visualizar en las compañías. 2, cuando hablamos de la contratación de proveedores, donde esos proveedores, persona jurídica, tienen accionistas o administradores que guardan relación o algún tipo de vínculo con las cooperativas o con cualquier entidad. Digamos que esto no solo aplica a cooperativas, porque sé que aquí hay fundaciones. Vuelve y juega lo mismo, les aplica y es, yo puedo tener proveedores cuyos accionistas o administradores de ese proveedor pueden ser a la vez miembros de junta directiva o administradores de mi empresa, lo voy a permitir. Y también puedo tener, en el caso, ejemplo, sector solidario, proveedores cuyos accionistas son asociados de mi cooperativa. Claramente esto genera un conflicto de interés muy alto. Obvio, depende del tipo de cooperativa. Pues claramente si hablo de una cooperativa multiactiva, pues esto es normal. Pero si hablo de una cooperativa de ahorro y crédito o de aporte y crédito, tener asociados como proveedores claramente genera conflicto de interés. Otro ejemplo, honorarios en los consejos de administración que ellos mismos se colocan. Imagínense el conflicto de interés de yo colocarme mis honorarios. Bueno, relaciones afectivas entre empleados y miembros de alta dirección. Eso es algo a lo que todas las organizaciones están expuestas, porque pues indudablemente hay que ser honestos, se pasa más tiempo en el trabajo que en casa. ¿Qué pasa con el manejo de este tipo de relaciones afectivas y que no pueden generar, digamos, conflictos de interés que terminen en eventos de fraude? ¿Sí? O sea, hay una política clara para el manejo de las relaciones afectivas entre empleados, administradores, miembros del consejo de administración. ¿Qué tipo de política se maneja al respecto? Evaluaciones de desempeño. Ese es otro de los conflictos de interés que se tienen, ¿sí? Cuando esas evaluaciones de desempeño son subjetivas, ¿sí? A mí me llama mucho la atención esas evaluaciones de 360 grados. De yo evalúo a mi jefe y mi jefe me evalúa a mí. Porque eso genera, o sea, unos indicadores objetivos, eso genera un conflicto de interés muy grave.
De hecho, también puede desincentivar la productividad de un empleado, ¿sí? O de un directivo. ¿En qué sentido? Que si un empleado siente que los indicadores con los cuales evalúan su desempeño guardan relación con sus funciones, con su cargo, va alineado a los indicadores de desempeño del proceso o procedimiento del cual participa, pues son indicadores muy asociados a su rol, a sus funciones, a su cargo, y va a estar mucho más tranquilo frente a la objetividad de la evaluación. Entonces ya despedir un empleado tiene que tener una justificación también muy asociada a esos indicadores objetivos. Pero si resulta que hay indicadores subjetivos, ¿sí? Y dentro de ellos llevamos conceptos subjetivos o de criterio del jefe frente a cómo evalúa un empleado cómo evalúa un jefe, pues esto va a generar conflicto de interés. El hecho de que yo sepa que mi jefe me evalúa y yo evalúo a mi jefe, pues y que no hay indicadores objetivos, pues va a llevar a decir, venga, yo evalúo a mi jefe bien porque luego él me va a evaluar y si no me va a tomar una represalia contra mí. Y esto no va solo en evaluaciones de desempeño, esto va en evaluaciones de clima laboral. Sí, en alguna ocasión un estudiante me contaba y me impactaba un poco. El hecho de decirme que iban a evaluar a su jefe en ambiente laboral para colocar una bonificación a aquellos gerentes en su empresa que sus empleados hubieran evaluado bien el ambiente laboral. Y empieza uno de los gerentes a pasar por cada uno de los puestos de sus empleados diciendo que viene la evaluación de ambiente de clima laboral, ¿sí? Y que por favor lo diligencien y que sean muy propositivos en sus conceptos, sus percepciones. Ya había una presión hacia los empleados sobre esa evaluación. Problema, lo evalúan mal y el jefe va a saber quién lo evaluó mal. Entonces, conflictos de interés de ese sentido son tremendos. ¿Sí? Igual pasa con el tema de las evaluaciones de desempeño, no solo empleados y directivos, también el caso de evaluaciones de desempeño, revisorías fiscales, donde hay que evaluar si realmente hay un valor agregado en cuanto a aspectos de mejora del sistema de administración de riesgos y sistema de control interno. Hay que establecer evaluaciones objetivas de desempeño a los miembros de consejo de administración o de junta directiva, ¿sí? Es muy importante. En los buenos gobiernos corporativos, usualmente en algunas compañías se establece el perfil que deben cumplir los miembros de junta directiva para ser juntas directivas. Y esto no es un tema solo del sector real. Un ejemplo claro, en el caso de Ecuador, ¿sí? El ente regulador que vigila a las cooperativas emitió una normativa de gobierno corporativo que de hecho estableció los perfiles que debían cumplir los miembros de los consejos de administración, definiendo mínimo qué tipo de requisitos debían tener. Entonces uno diría, no, pero es que el sector cooperativo no puede poner perfiles de miembros de consejos de administración, porque es que dependemos de nuestros asociados, ¿quiénes son? Sí, claro, pero si usted es una cooperativa nivel 1, categoría plena, pues tiene un número de asociados importante donde seguramente algunos cumplirán con el perfil. Eso se aplicó en Ecuador ya hace más de 3 años y ha funcionado bastante bien en el sector cooperativo, cuando definieron los perfiles mínimos que debían cumplir los miembros de consejos de administración. ¿Por qué? Porque es que ellos son muy importantes para empoderar los sistemas de administración de riesgos. Son muy importantes para empoderar el sistema de control interno. Son muy importantes para poder gestionar y entender muy bien realmente las necesidades de los asociados, ¿sí? Entonces, eso lo hace interesante. Entonces, este es, digamos, como el primero a tener en cuenta en nuestro árbol del fraude, que repito, es tema de corrupción, soborno versus conflicto de interés. Muy importante para todas las organizaciones incorporarlo en el programa antifraude. Bueno, pasamos al segundo, a la segunda categoría, malversación de activos, robo de dinero, bienes e información. En el robo de dinero ubicamos el fraude en otorgamiento de crédito, ¿sí? Estos fraudes en otorgamiento de crédito se vienen visualizando en todas las modalidades. Se sufre mucho con los créditos de consumo. Se sufre mucho con el microcrédito, ¿sí?
Hay casos, obviamente, de crédito corporativo que hay temas de fraude, pero digamos que las políticas y los procedimientos para los otorgamientos de crédito corporativo, quizás por los montos en el otorgamiento de crédito, hacen que los controles que se tengan sean un poco más fuertes. Pero el tema de créditos de consumo y el tema de micro tiene cifras en fraude grandísimas, ¿sí? Grandísimas, que obviamente son complejas de cubrir, porque si bien es cierto que hay seguros que cubren ciertos eventos de fraude, pues el hecho de que las pérdidas sean mayores en temas de fraude pueden conllevar a un incremento en el valor de las primas, también puede conllevar a un incremento en el valor del deducible y no necesariamente puede que todo lo que sea un evento de fraude sea asegurable. Entonces, eso nos genera limitaciones. Y lo otro es que cada vez los fraudes son más sofisticados y nos exigen cada vez controles mucho más fuertes, con una alta tendencia a hacer controles frente a la identificación del tercero y la verificación de la información. Digamos que tenemos dos retos grandes en otorgamiento de crédito. Uno es asegurar que ese tercero que dice ser, sí es realmente la persona, o sea, que no hay una suplantación de tercero, sino que ese tercero sí es, lo cual es fantástico porque esto se alinea con SARLAF. Y dos, el poder verificar la información que nos suministra, partiendo de que los soportes no significan información verificada. Cuando nosotros hablamos de la palabra verificar, y eso es importante que todos lo entendamos, tanto por riesgo de crédito como por riesgo de SARLAF, verificar no es pedir soportes. Verificar es realmente conciliar, tomar la información que está en los soportes y verificarla, ya sea telefónicamente, vía correo electrónico y demás, con cruce de información con fuentes externas. Eso es realmente verificar. ¿Sí? No es simplemente una aceptación a unos soportes suministrados por un tercero. ¿Sí? Aquí obviamente hay un riesgo muy grande y hay un reto grande, es que hay que fortalecer las herramientas que se tienen para verificar la identidad de ese tercero y verificar la información que fue suministrada. Y eso nos lleva a tener que incurrir en unas inversiones que obviamente van a afectar presupuestos. En cuanto a mayor capacitación al recurso humano y mayores recursos tecnológicos, mejoras en recursos tecnológicos para poder fortalecer el otorgamiento de crédito, ¿sí? Muy, muy importante. Bueno, en el fraude de otorgamiento de crédito, digamos que tenemos realmente como dos grandes riesgos. Uno, la suplantación de terceros. Y dos, el fraude documental. Cuando hablamos de la suplantación de terceros, estamos hablando de ese tercero que se hace pasar por una persona que no es. Pero ese defraudador que se hace pasar por ese tercero tiene suficiente información del tercero para poder, digamos, pasar esos controles, ¿sí? Ahí usualmente, no digo 100%, pero usualmente hay un empleado detrás involucrado, ¿sí? Y aquí es donde juega el concepto del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno visualiza es que la suplantación de terceros se hace no porque necesariamente llegue un tercero a vincularse en la entidad con información de otro, no. Muchos de los casos obedecen es a clientes o asociados, clientes en el caso de un banco, clientes en el caso de una fundación, clientes en el caso de una fintech, asociados en el caso de una cooperativa, que ya se tienen, que ya han sido enrolados, que ya han sido vinculados, algunos de ellos tienen productos de ahorro, han tenido créditos y por tanto se tiene un expediente de ese cliente. Y en ese expediente está toda la información que se requiere para solicitar un nuevo crédito y de la cual los empleados que tienen acceso a esa información perfectamente pueden extraerla y hacer uso para poder generar un evento de fraude.
porque en los expedientes del cliente reposa el documento de identidad, están los formatos de vinculación y la información que el cliente tuvo en créditos anteriores. Está la consulta central de riesgo, ¿sí? Entonces hay muchísima información del deudor que es la que realmente extraen para poder hacer la suplantación del tercero. Entonces hay que tener mucho cuidado con quiénes son los que tienen acceso a los expedientes del cliente, porque repito, ahí reposan los soportes que va a utilizar el que hace fraude para replicarlos y capacitar al tercero que va a ir a suplantar a ese cliente. Entonces ese es un punto a tener muy presente, la suplantación de terceros. ¿Qué pasa? ¿Cuándo logra identificarse el concepto de suplantación de terceros? Pues claramente en cartera. Cuando claramente estos créditos se incumplen y comienzan a llamar las áreas de cobranza a solicitar el pago de los créditos, ¿sí? Y el cliente dice que él nunca solicitó ese crédito, ¿sí? Entonces ahí ya se entra a detectar el evento de riesgo. ¿Sí? Para el caso de suplantación de terceros. El otro segundo caso es el caso del fraude documental, ¿sí? Bueno, para el caso de suplantación de terceros, pues hay que ser conscientes que hoy por hoy lo que están utilizando las compañías son las herramientas biométricas, ¿sí? Básicamente la biometría. Pero en el caso de la biometría, nosotros tenemos unos retos importantes. ¿En qué sentido? Hoy por hoy muchas organizaciones utilizan la biometría de huella digital para poder identificar al tercero, ya sea que lo crucen con la Registraduría Nacional o ya sea que lo crucen con una base de datos interna en la cual enrolaron al cliente, que a veces es ineficiente, o ya sea que lo crucen con otras fuentes que también tienen bases de datos de huellas y que pueden ser utilizadas para consulta, como claramente son las que ofrece el proveedor de Olimpia, pues dado que la captura de esas bases de datos vienen directamente desde los bancos. Entonces sí, tenemos, digamos, la biometría dactilar. Eso nos permite identificar al tercero. Pero hay situaciones que ya los que hacen fraude lo detectaron. Y es que no siempre se logra reconocer, no siempre logramos reconocer el tercero por la huella dactilar. Y de hecho, hay terceros que traen, digamos, dentro de sus manos, han hecho algún tipo de manipulación en cremas o generan una especie de situación similar a una dermatitis, donde sencillamente la huella no cruza. Y entonces es cuando las entidades dicen, ok, como la huella no cruza, pues nos toca adoptar otro mecanismo. En el caso de los bancos, ejemplo, Bancolombia, pues ellos tienen, digamos, la base de datos de huellas de sus clientes. Entonces, sí, si no cruza con registraduría, pues entran a cruzar con su propia base de datos. Pero eso no lo tienen las cooperativas ni los bancos medianos o pequeños. Entonces, cuando no cruza la huella dactilar, entonces empiezan las preguntas de verificación del tercero. Pero como esas preguntas nacen de la información que yo tengo del tercero, que mucho reposó el expediente del cliente, que ya fue extraído por los empleados, pues pegarle al tema es muy fácil. Les doy ese ejemplo porque a un banco de microcrédito le hicieron un fraude cercano de 4.000 millones de pesos bajo esa modalidad, en micros créditos. Entonces, las preguntas de verificación que antes nos daban tranquilidad para definir el tercero, pues hoy ya no, porque el que hace el fraude ya tiene no solo el expediente del cliente, sino que tiene la consulta central de riesgos, donde hay una información que es la que usualmente uno pregunta para verificar quién es el cliente. Entonces, gran problema. Entonces, ahí nos surgen otros retos, son los retos de plan de continuidad del negocio. Si la huella dactilar no me funciona para un cliente, ¿qué voy a hacer? Hay que pensar, ya hay entidades del sector financiero y ya va a pasar, digamos, también al sector cooperativo, que tenemos la biometría facial
hay una herramienta de biometría facial que genera Microsoft, muy eficiente, de muy bajo costo, ¿sí? Como un alterno a la huella dactilar, y también está hacia adelante. Va a ser costoso, pero no nos extrañe que en unos años los bancos lo van a aplicar y va a terminar todo el mundo aplicándolo, y es la biometría del iris, ¿sí? Del iris, porque ahí sí no puedo decir que tengo dermatitis. Entonces el iris versus la biometría facial van a pasar a ser quizás un poco más costosos que la huella dactilar, pero a ser muy eficientes para detectar suplantación de terceros. Segunda tipología en otorgamiento de crédito, el fraude documental. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos del fraude documental, especialmente generado cuando hay una sobrevaloración en las cifras de los estados financieros, ¿sí? Ahí obviamente el verificar es muy importante y no es tan sencillo, sobre todo en microcrédito, porque obviamente dependemos del asesor comercial, ¿sí? Y de la buena fe de la actuación de ese asesor comercial. En el caso de consumo, pues es diferente porque digamos que las certificaciones de ingreso de alguna forma podrían conciliarse, ¿sí? Bueno. Uno de los temas a tratar, especial en el caso de microcrédito, es el tema del modelo que se tiene en el otorgamiento de crédito, ¿sí? Indudablemente, y dados los fraudes y las debilidades en los procesos de otorgamiento de crédito que se han identificado en las microfinancieras, pues se ha llevado a generar un debate frente al modelo en la colocación de los créditos y también realmente el rol que juega el área comercial versus una fábrica de créditos. Hoy por hoy tenemos en microfinancieras dos tipos de modelos. Un modelo centralizado o modelos descentralizados. Los modelos descentralizados que aplican algunos bancos, que aplican algunas cooperativas de microcrédito o fundaciones, es aquel modelo donde realmente no se tiene una fábrica de créditos como tal, sino lo que se tiene es como una definición de políticas de atribución, en el cual para los microcréditos de cierto monto, pues directamente en las oficinas, a través de lo que se llama comités primarios, se analiza el microcrédito y se define si se otorga el crédito. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente los asesores comerciales se reúnen todas las mañanas en las oficinas y realizan un comité primario donde el asesor comercial presenta a los otros asesores comerciales y al director de oficina las solicitudes de crédito que ya llevan la solicitud, la consulta central de crédito, ya lleva los soportes, incluido la consulta de SARLAF, ¿sí? Ya lleva todo el paquete y el asesor comercial defiende, digamos, su cliente ante otros asesores y ante el director de oficina. ¿Esto qué genera? Pues genera rapidez en el otorgamiento de crédito, porque si todas las mañanas hago comité primario, pues obviamente las colocaciones de crédito son menos de 24 horas, lo cual pues le encanta obviamente a nuestros clientes, a los microempresarios. Pero hay que tener presente que hay un conflicto en el sentido de que el asesor comercial lo mide por varios indicadores. Uno, y de los más importantes, claramente es el crecimiento de la cartera bruta. Y dos, el indicador de cartera vencida. Pero los asesores son muy inteligentes, ellos saben muy bien cómo bonifican. Los que están acá tienen clarísimo el modelo de bonificación y tienen clarísimo los indicadores. Y saben que de alguna forma, si yo crezco la cartera bruta de una forma significativa, pues eso va a mantener un buen indicador de cartera vencida. ¿Sí? Claro, y también se sabe que el cumplir esas metas de crecimiento de cartera bruta, pues genera obviamente una presión en las colocaciones de crédito, ¿sí? Que puede llevar a que, si bien es cierto que se quiera cumplir con las políticas del perfil del cliente, pues toque como buscar en río revuelto clientes buenos y regulares para poder cumplir esa meta comercial y poder mantener ese indicador de cartera vencida. Entonces, claro, el asesor le recae una responsabilidad muy grande en el sentido de traer los clientes, pero también
buscar analizar el perfil de esos clientes y de alguna forma intervenir en la decisión de crédito, y eso va a impactar sus indicadores de desempeño, ¿sí? Y es el modelo descentralizado. Tiene conflictos de interés por naturaleza. Un segundo modelo es un modelo que es centralizado. Centralizado es un modelo donde realmente el análisis de crédito y la aprobación está en una fábrica de crédito. Entonces, obviamente el asesor comercial continúa con su rol de solicitar el formato de solicitud de crédito, de traer los soportes, de hacer la consulta central de riesgos. Hay controles que él tiene que hacer, como claramente la georreferenciación, un tema excesivamente importante en el caso de microcrédito. La verificación de información cuando está en sitio, en negocio. Digamos que él debe cumplir esa función, ¿sí? Pero, digamos, hay como otro filtro y es la fábrica de crédito, que claramente no tiene indicadores de crecimiento de cartera, ¿sí? Sino más de colocación. Entonces, eso reprimir un poco el conflicto de interés que se genera en un modelo descentralizado. Puede que tome un poco más de tiempo. Claro, la fábrica de crédito va a hacer que el desembolso pueda tomar un poco más de tiempo que un modelo descentralizado. Eso es cierto. Pero también esto de visualizarse en mejor calidad de cartera, ¿sí? Hoy, o debemos preguntarnos qué tipo de modelo consideramos es el que deberíamos adoptar. Y más pensando en la exposición al riesgo de fraude. ¿Qué figura es excesivamente útil para la detección de los fraudes en otorgamiento de crédito? Pues los analistas de riesgo o analistas metodológicos que algunas microfinancieras o bancos de microcrédito tienen y que nos va a permitir detectar falencias en las colocaciones de los créditos. Este analista metodológico nació para microcrédito, pero hoy por hoy es tan útil no solo para micro, sino que es muy útil para analizar trazabilidad de créditos incumplidos en créditos de consumo, en créditos corporativos, de vivienda. Y este analista metodológico, analista de riesgos, tiene dentro de sus funciones el poder analizar aquellos créditos que se han incumplido, validando toda la trazabilidad del proceso e identificando cuándo podría obedecer a eventos de riesgo operativo o cuándo podría obedecer a eventos donde coalicionó el asesor comercial con el cliente. Entonces, el metodológico es muy, muy importante para poder tener. Bueno, dentro de estos analistas metodológicos, ¿qué es lo que usualmente se encuentra en los reportes? Voy a hacer generalidades porque pues cada entidad, obviamente, sus analistas de riesgo metodológicos, pues se los han identificado. Para los que están acá, que no saben qué es un analista metodológico de riesgo, pues explico rápidamente. Dentro de las áreas de riesgo, especialmente en el área de riesgo de crédito, es muy importante esta figura, bueno, hasta donde yo entiendo el banco que trabaja en microcrédito, esta figura fue del Banco Mundo Mujer, pero de Estados Unidos, ¿sí? Del WWB de Estados Unidos. Cuando ellos dentro de su metodología de otorgamiento de crédito hablaban del analista de riesgos o analista metodológico, que era una persona que hoy per se pertenece a las áreas de riesgo y que se encarga de monitorear la adecuada colocación de los créditos. Dentro de sus tareas está tomar una muestra de créditos que se han incumplido y entrar a identificar qué fue lo que sucedió, qué es lo que realmente estuvo mal, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a eso, ellos generan unos reportes al área de riesgos que van a permitir identificar fraudes por parte de clientes, fraudes donde coalición asesor comercial y cliente, debilidades, eventos de riesgo operativo que requieren fortalecimiento en los asesores comerciales frente a la aplicación metodológica del otorgamiento de micro. Es decir, el analista metodológico comienza a identificar un montón de eventos valiosísimos que a través de lo que llamamos herramientas analíticas nos va a permitir sacar conclusiones muy importantes de
cómo se generan esos fraudes o cómo se generan esas falencias en las colocaciones de los créditos, ¿sí? Y eso es valiosísimo para poder establecer un manejo. En alguna ocasión, en el banco de microcrédito donde yo trabajé, es uno de los bancos grandes, por no decir que es el más grande de microcrédito, ¿sí? Una de las cosas interesantes que se hizo fue un ejercicio donde se cogieron unos créditos incumplidos y se analizó si obedecían a riesgo de crédito o obedecían a riesgo operacional. Cuando nosotros decimos que un crédito se incumple y obedece a riesgo crediticio, hace referencia a que yo otorgué un crédito y el cliente me incumplió, pero yo encuentro que ese cliente incumple es porque se deterioró su situación financiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cliente que le otorgué un microcrédito y tristemente su esposa falleció y eso pues desequilibró los ingresos, ¿sí? O de pronto, como analizamos núcleo familiar, pues en la parte financiera, pues de pronto dentro del núcleo familiar algún tipo de desequilibrio económico. Entonces ahí hablamos de riesgo de crédito, es decir, un cliente incumplió a un concepto de riesgo de crédito es porque se deterioró su situación financiera y eso afectó su capacidad de pago. Pero cuando hablamos de riesgo operativo, estamos hablando de que hay un riesgo asociado a falencias en la aplicación metodológica del otorgamiento de microcrédito o definitivamente hubo fraude, del cual hay que detectar si el fraude es interno, lleva o no detrás un empleado o un asesor detrás de ese otorgamiento de crédito. ¿Qué encontramos? Y era absolutamente increíble, que el 80% de los créditos otorgados que se incumplieron, no se incumplieron por riesgo de crédito, no se incumplieron por el deterioro de la situación financiera del deudor, se incumplieron por eventos de riesgo operacional, o aplicaron mal la metodología, o no cumplieron con la metodología, o coalicionaron en eventos de fraude. Entonces es interesante porque nuestros indicadores de cartera morosa alta en microcrédito obedece a riesgos operativos en un porcentaje muy alto. Entonces no podemos atacarlo pensando en riesgo de crédito y diciendo vamos a colocar políticas de otorgamiento de crédito más estrictas. ¿Por qué va a colocar políticas de otorgamiento de crédito más estrictas si el problema no obedece a un riesgo crediticio, obedece a un riesgo operacional? Por tanto, la gestión tiene que hacerse como un riesgo operacional, no como un riesgo crediticio. Si a usted le están haciendo fraude, pues de nada sirve que calibre los modelos de otorgamiento de crédito, que sea más estricto en la política de otorgamiento de crédito. Sí, más bien va a tener que fortalecer los controles para la prevención de fraudes. Eso ya son controles de riesgo operacional. ¿Sí? Entonces, a eso hay que crear conciencia. ¿Qué eran algunos ejemplos reales de lo que era un reporte de analista metodológico analizando créditos incumplidos? Y estos son ejemplos, un ejemplo real, de hecho, de qué encontraba un analista metodológico en microcréditos. Créditos con cifras sobrevaloradas por parte del asesor comercial. Es decir, el asesor comercial sobrevaloraba el valor de los inventarios y de los activos que tenía el cliente. Negocios inexistentes. El analista metodológico no solo hace la trazabilidad de los créditos, un análisis documental, también realiza visitas a esos clientes y trata de indagar un poco qué ocasionó ese incumplimiento. Ahí que se encontraba negocios inexistentes, negocios creados por el asesor comercial. El cliente no era el dueño del negocio. Tema de georreferenciación y verificación frente a que el titular del crédito sea el dueño del negocio es un tema realmente vital en el caso de micro. Información errada sobre la propiedad del bien raíz. Es decir, obviamente puede que no conozcan los asesores comerciales los escoros, los modelos de otorgamiento de crédito, pero pues el asesor comercial conoce el cliente y conoce el formato de solicitud del crédito y sabe claramente que la información que se pide en el formato de solicitud es base para el otorgamiento de crédito. ¿Sí? Entonces, una de las variables es preguntar si tiene o no tiene vivienda propia. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué se encontraba?
que había información errada sobre la propiedad del bien raíz porque muchos anotaban vivienda propia cuando era vivienda familiar o arrendada. Realmente no le pertenecía al deudor. Información de contactos, referencias personales, direcciones y números telefónicos errados, o también ellos aludían a números telefónicos que nadie contestaba. No se anexaban soportes que son claves para evaluar las finanzas como núcleo familiar en microcréditos. No se realizaban consultas a central de riesgos del cónyuge, ¿sí? Entonces hay una falencia en la aplicación como tal. Eso frente al otorgamiento de crédito. Ahora, hay ya, digamos, desde el punto de vista de la etapa de recuperación y ya la parte de cobro y recaudo, de las situaciones que se visualizaron fue el caso del jineteo, ¿sí? Pero eso ya es más para la recuperación de cartera, donde se visualizaba que asesores comerciales sin autorización recaudaban las cuotas de los créditos de sus clientes. Y obviamente jineteaban el dinero durante el mes y al mes consignaban en la entidad o en algún corresponsal. En algún corresponsal bancario. El problema era que a veces trabajaban el dinero y perdían. Entonces cuando perdían pues no podían cumplir con la cuota y cuando se hacía la gestión de cobranza pues aparecía el cliente diciendo que él se había entregado el dinero al asesor comercial cuando realmente no necesariamente eso era cierto. Eso es complejo. Eso es complejo, pero ocurre. Permitir a los asesores comerciales hacer el recaudo de carteras si sean zonas alejadas, pues va a presentar este tipo de riesgo. Así los bancos tengamos, o las cooperativas o microfinancieras, tengan sus corresponsales y demás, el riesgo de jineteo es muy alto. Y ahí hay un reto grandísimo frente a cómo informar a los clientes de que no entreguen cuotas a los asesores comerciales. Bueno, hay un indicador que tuve la oportunidad de trabajar en una auditoría de riesgo crediticio en una cooperativa, pero este era a nivel 1 en Ecuador, muy, muy grande. La cartera era como 800 millones de dólares. Ya hay un indicador para detección de fraude que es un HIT, los bancos lo vienen utilizando mucho, pero aplicarlo en las cooperativas es fantástico y está muy bien para que los analistas metodológicos de riesgo lo tengan en cuenta. Ya es aquellos créditos que se incumplieron la primera, segunda o tercera cuota de colocados. De ellos, por ejemplo, de mi experiencia en esta cooperativa, es que el 80% de esos créditos claramente eran eventos de fraude. ¿Por qué? Porque es difícil pensar que uno, y esto no es solo para microcrédito, esto es para crédito de consumo, esto es para todos los créditos de consumo, microcrédito, créditos corporativos. Esto es un excelente indicador de detección de fraude. Porque ¿cómo pensaría uno que otorga un crédito? Que uno acaba de analizar la capacidad de pago, acaba de verificar el perfil deudor, uno verificó el perfil deudor, analizó la capacidad de pago y a la primera cuota el cliente no pagó. No diría, ah, no, pues voluntad de pago. No quiso pagar. No, no puede ser que no quiso pagar, porque cuando yo voy a otorgar el crédito, no solo voy a mirar que el señor tenga con qué pagar, que es la capacidad de pago, sino que voy a mirar también su voluntad de pago vía la consulta de historial crediticio. Y si el cliente ha pagado cumplidamente sus obligaciones, pues no debería pensarse que hubiera una razón por la que incumpliera, a menos que fuera un evento de fuerza mayor. Entonces, cuando uno miraba en la auditoría este indicador, 80% de eventos de fraude. O fraude documental o suplantación de terceros. Entonces, este es muy buen indicador para tomar de muestra para los analistas metodológicos. Importantísimo para tenerlo presente. Bueno, eso a la luz del otorgamiento de crédito. De ahí, pues repito, quedan unos retos grandes y es... fíjense algo, los fraudes, o sea, sí hay fraudes en cooperativas, hay fraudes que les han ocurrido a las fintech, a los operadores de crédito, a las fundaciones. La mayoría de fraudes realmente hoy están volcados hacia los bancos, pues porque obviamente por la colocación tan masiva, ciertos montos pequeños tienen menos controles en el otorgamiento de crédito, entonces toda esa cantidad de pequeños fraccionamientos terminan en fraudes monumentales, como el que les decía el pobre banco. Pues voy a omitir el nombre por temas de confidencialidad,
pero un pequeño fraude de microcrédito que sumó 4.000 millones de pesos en menos de 3 meses. Pero sean conscientes de algo. Los ladrones comienzan a identificar cuáles son las entidades débiles en control interno y no demoran en empezar a llevar todo esto al sector solidario. ¿Por qué? Porque hay que aceptarlo, los sistemas de control interno pueden ser más débiles. Entonces, si no nos preparamos a tiempo, el tema de pérdidas por eventos de fraude va a ser incontrolable a futuro. No, ¿sí? Y no solo en crédito, ni hablar de los productos de ahorro. ¿Sí? Entonces, digamos que hay que ser muy preventivos y empezar a fortalecer desde ya los sistemas de control interno y enfocarnos muy bien en 2 puntos, la identificación del tercero y la prevención del fraude documental con una verificación muy objetiva de los soportes que nos están suministrando los terceros, no partiendo de que esos soportes necesariamente son reales y son verdad. Entonces, digamos que eso es muy, muy importante para tenerlo presente. Bueno, eso a la luz de malversación de activos con el enfoque hacia el fraude en otorgamiento de crédito. Tenemos la siguiente categoría en malversación de activos, es información, y aquí es decirles que otro reto grande va a visualizarse asociado a los riesgos propios de información que pueden afectar confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, que se asocian al sistema de gestión de seguridad de la información. O sea, esto es como otra categoría en malversación de activos. La anterior era robo de dinero, le enfocamos al otorgamiento de crédito, pero también tenemos el tema de pérdida de información, robo de información o afectación a la integridad de la información, también en pro detrás de eventos de fraude, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de confidencialidad, ¿sí? No, extracción de información confidencial. Claro que aquí hay un riesgo grande. Se nos van los asesores comerciales y se nos llevan todo el portafolio de clientes con toda la información de los clientes. Obviamente eso es sensible de manejarse bajo un efecto de seguridad de la información. Disponibilidad. Hoy por hoy en Colombia, sea cooperativa, sea banco, empresa del sector real o fundación, los ataques que más se usan, que son los famosos malwares, ransomware, que entran a través de redes y extraen, encriptan la información y piden rescate en bitcoins. Eso, cada vez hay más empresas que les han sucedido este tipo de eventos, ¿sí? Y se es muy sensible, y el problema de la disponibilidad, el problema de los riesgos de seguridad de la información que afectan disponibilidad, es que esto sí afecta continuidad del negocio, ¿sí? Les doy un ejemplo muy claro. A inicios de este año, el Banco Guayaquil, que es el segundo banco más grande de Ecuador, tuvo un ataque que afectó una disponibilidad en uno de sus productos. De hecho, Banco Pichincha, que es el banco más grande de Ecuador, también a inicio de este año tuvo un ciberataque que afectó la prestación de muchos de sus servicios durante más de 7 días. No generó pánico porque yo creo que la cultura ya es un poco más calmada, porque no me imagino en Colombia qué pasaría donde una entidad dejara de prestar servicios una semana por un ataque cibernético. El pánico que eso generaría. Entonces, ese tema de los ataques que afectan disponibilidad es muy grave en Colombia y a nivel mundial. Integridad. Hace referencia a aquellos riesgos que pueden afectar la integridad de la información. ¿Ahí qué me preocupa? Voy a ser honesta en el caso del sector solidario, en el caso de las fundaciones. El hecho de que el sistema de gestión de seguridad de la información se lo entreguen al área de tecnología. Eso es una inadecuada segregación de funciones en un sistema de administración de riesgos. Hay que separar muy bien en el sistema de gestión de seguridad de la información qué le corresponde como rol y funciones a la primera línea de defensa, llámese tecnología, pero qué funciones, rol y monitoreo le corresponde a la segunda línea de defensa, es decir, al área de riesgos. De las cosas que más preocupan de los fraudes que se han visto asociados a ellos, es el famoso tema de los superusuarios o administradores de sistemas. Esos superusuarios son aquellos terceros
que a través de sus perfiles de acceso pueden entrar al sistema y hacer lo que quieran. Eso podría o no dejar registro, todo depende del tipo de mecanismo de seguridad que tengo. Muchas veces las aplicaciones sí generan logs o registros de la trazabilidad de qué ha hecho cada perfil de usuario en un sistema. El problema es que ¿de qué sirve tener logs si no hay quien monitoree eso? Entonces, sobre eso yo sí quiero decir lo siguiente. En el caso de los bancos, el sistema de gestión de seguridad de la información tiene rol muy claro desde el área de riesgos y tiene un rol muy claro desde el área de tecnología. Pero yo no le puedo dar todo ese sistema al área de tecnología, porque ahí están los superusuarios y los administradores del sistema, que pueden entrar y hacer lo que quieran con las tablas de la información y demás. Si llega a coalicionar uno de estos superusuarios con asociados o con miembros de alta dirección, pueden entrar a borrar créditos, pueden entrar a manipular alturas de mora, pueden generar pagos donde no los hay y demás, ¿sí? Ya hace muchos años hubo un fraude de un superusuario en una cooperativa aquí en Colombia, que de hecho le intervino la Supersolidaria, que el área de riesgos fue la que identificó el fraude en unos cruces de cartera, donde básicamente unos clientes que aparecían en un mes como deudores al siguiente mes ya no aparecieron. Resultó que eran operaciones con vinculados, es decir, créditos de alta dirección, consejo de administración no alineados a ellos que estaban borrándose en la base de datos a través del superusuario. ¿Sí? Entonces, aquí yo les dejo un tema a pensar y es, ojo, las áreas de operaciones y las áreas de tecnología tienen unos accesos en los sistemas muy fuertes y no hay quien monitoree eso. Ahí le toca a las áreas de riesgo dentro de su programa antifraude poder, aquí alguien de crédito que tiene, ya, el micrófono abierto, para John cortar ya. Ah, mira, aquí vi uno conocido muy lindo, que aprecio mucho, muy bien, trabajó conmigo en el banco. Ok, bueno. Clarita, ¿cómo estás? Buenos días. Compañerito. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Solo quería hacer como un énfasis en lo que estás mencionando, Clara, acerca de la segregación de las funciones de las líneas de defensa. Puntualmente lo que mencionas acerca de... bueno, sí, no. Aprovechemos si quieres, dale 5 minutos para explicar el tema. No. Es cortico para, sobre todo, hacer énfasis en la segregación de las funciones de tecnología y operaciones versus la segunda línea de defensa del área de riesgos, el cual digamos que tiene que ser bastante claro para que justamente no se presenten ese tipo de dificultades o conflictos de interés en la gestión, en este caso, de usuarios, de los controles que se tienen o de los dispositivos que se usan dentro de la organización. Gracias. Vale, Johncito, claro que sí. Igual, pues una persona que aprecio mucho y con la cual trabajamos en el área de riesgos de un banco muy grande de microcrédito y fue un lindo aprendizaje en la gestión de riesgos. Muy bien, gracias, John. Claro que sí. Entonces, con lo que yo menciono y lo que también ratificó John, el tema de las líneas de defensa en el sistema de gestión de seguridad de la información debe quedar muy bien definido. Esto no es un tema del área de tecnología. Esto involucra las 3 líneas de defensa, ¿de acuerdo? Y es muy importante tenerlo en cuenta en el caso de seguridad de la información. Sí, ahí, repito, hay que tener claro los riesgos a los que se esté expuesto por los mismos accesos que tienen los superusuarios o de hecho el tipo de accesos que puede llegar a tener un área de operaciones. ¿Sí? Porque sobre ellos sí ha habido eventos de fraude materializados en las organizaciones. ¿Sí? Es muy, muy importante para tenerlo presente. ¿Sí? Bueno. Bueno, el tema de los ciberataques, igual ya hablamos un poquito del tema de los malwares, porque ellos per se afectan la disponibilidad y lo hemos visto en muchas compañías. Entonces, digamos que voy a pasar rápidamente. Bueno, muy bien. Bueno, que igual ya nos quedan, creo que me pasé 5 minutos. Sí, lo último por trabajar, y solo lo dejo a mención de todos, es que como bien lo dijo la CFE y como bien lo hemos visto en los eventos de fraude materializados en microcrédito, muchos de ellos sí llevan empleados funcionarios al interior de la organización como coalición de esos fraudes. Entonces, que a raíz de esos fraudes internos,
existe lo que se conoce como el triángulo del fraude o ya es el polígono del fraude, que lo que busca es tratar de establecer el cómo actúa esa persona que hace un fraude interno, qué lo lleva a hacer. Y ahí es cuando hablamos de tres grandes aristas o componentes, la actitud, la motivación y la oportunidad. Sobre ello, hay un estudio que publicó Deloitte, ¿sí? Basado en unos datos estadísticos de conducta de fraudes, en las cuales se hablaba de que hay un porcentaje en general de las personas muy bajos, hay un porcentaje muy bajo de gente 100% honestos. Hablamos de que de cada 100 personas, 20 son totalmente honestas e incorruptibles. Otras 20 son corruptas, pueden ser millonarios, tener el poder, igual son corruptos. Y 60 depende de la situación. Entonces, el que haga depende de la situación es grave, porque significa que dependiendo de la situación, ese 60 de cada 100 personas va a actuar de forma correcta o deshonesta. Entonces, ahí hay que trabajar mucho ese tema de la motivación, o sea, lo que lleva a un funcionario a generar un evento de fraude interno. La motivación. 2, la actitud desde el punto de vista de la racionalización que hace una persona cuando comete un fraude, pero quiere lavar su conciencia autojustificando el evento de fraude. Frases como es porque me lo merezco, mi familia lo necesita, esto es temporal mientras salgo de un problema económico, es la forma como se lavan la conciencia de un evento que claramente se sabe que es errado. Y 3, la oportunidad, la debilidad en los controles. Esas 3 aristas, motivación, actitud y oportunidad. Motivación, ¿qué hace que haga un fraude? Una necesidad económica o el querer mejorar calidad de vida o prestigio, poder. La actitud, cómo lava su conciencia para no sentirse culpable sobre algo que sabe que está bien. Y la oportunidad, la debilidad de los controles. Estos 3 componentes hay que trabajarlos fuertemente a nivel organizacional, ¿sí? Hay una 4ª arista, también juega el tema de la presión dentro de la motivación, es la presión que puede llevar también a que una persona cometa fraudes. Y ahí yo cierro con una reflexión frente al concepto de las metas comerciales. Las metas comerciales, no es que esté mal definir metas comerciales, pero sí hay que asegurar que las metas comerciales tienen detrás estrategias de mercadeo, tienen detrás estrategias comerciales que pueden llevar a que realmente nuestros asesores puedan cumplir con esas metas. Si nosotros ponemos metas inalcanzables, eso genera presión, que no excusa el hacer un fraude, claramente que no, pero se vuelve un componente de presión que queda en la variable depende de la situación, ¿sí? Nosotros tenemos un reto grande y es que la alta rotación de asesores comerciales en microcrédito es altísima y mucha de ella obedece, 1, a eventos que se han detectado de fraude, que obviamente sale el asesor comercial, pero mucho también obedece a un tema de cumplimiento de metas comerciales, donde realmente no podemos necesariamente solo juzgar al asesor a la luz de si cumplió o no la meta, sino debemos pensar un momento. Esas metas comerciales tienen que ser viables, deben llevar detrás un estudio de mercado, un mercado objetivo, una clara definición de estrategias con las cuales yo voy a llevar al asesor comercial a cumplir sus metas, pero no puedo colocar unas metas solo por lo que quiere un consejo de administración de un margen operacional o de un crecimiento de cartera y demás, sin reconocer quién es el que las va a tener que cumplir y cómo las va a cumplir. Porque si usted coloca metas inviables o inalcanzables, está una presión a eventos de fraude exorbitante, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Yo sé que todos quisiesen hablar, lo que pasa es que 343 personas no acabaríamos en 10 horas, pero sí les voy a decir lo siguiente. Este webinar es un punto de apertura. Como bien lo dijo Julie, es como nuestro primer acercamiento a una invitación que les vamos a hacer para trabajar unas mesas de trabajo, para constituir unas mesas de trabajo donde estos temas que hoy hemos hablado los podamos trabajar un poco a mayor profundidad,
¿sí? Sé que muchos de acá quisieran opinar, comentar, hablar de sus experiencias y de todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Pero lo vamos a poder hacer en la medida en que realicemos estas mesas de trabajo y podamos generar unos espacios mucho más amplios para ciertos temas, ¿sí? Por temas de tiempo, pues ya son las 10:25, por lo que creo que ya me sobrepasé unos 15 minutos. Sí, queríamos dejarles esta reflexión. Hay mucho por hablar del tema, pero no alcanzaríamos en hora y media. Pero creo que logramos abarcar los puntos más importantes que la verdad quería darles a conocer a la luz de la experiencia que tengo en microcrédito, y obviamente le agradezco a John su participación fantástica, recordándole la segregación de funciones en el sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, muy bien. Pueden dejar algunas preguntas, observaciones en el chat. Con muchísimo gusto las vamos a estar leyendo y teniendo en cuenta, de hecho, para nuestras mesas de trabajo. Entonces, en el chat pueden dejarnos preguntas, observaciones, comentarios, serán tenidos en cuenta. Voy a dar paso a Julie y a Jason, que les van a explicar qué viene luego de la sesión de hoy, porque la sesión de hoy no termina solo con esta introducción, sino con una invitación, repito, a unas mesas de trabajo que nos van a ayudar a seguir trabajando este tema, a compartir experiencias enriquecedoras, todas, repito, en pro del concepto de gestionar estos riesgos de fraude. Entonces, pues les doy a todos las gracias. Tener 340 personas con micrófonos apagados y a la vez totalmente conectados nos muestra el gran interés que tienen en este tema, ¿sí? Por lo que les agradecemos el estar acá asistiendo al evento. Y repito, vamos a darle la palabra a Julie y a Edwin para que ya les explique qué viene hacia adelante y cómo va a funcionar las mesas de trabajo. Muchas gracias a todos. Clara, muchas gracias a ti. La verdad, como siempre, tu intervención con mucha elocuencia y claridad frente a todos estos temas. Rápidamente, en los minutos pocos que nos quedan, pues básicamente lo que queremos es invitarles desde Emprender a que se unan, a que entre todos construyamos este gran programa antifraude que nos permita tipificar estos fraudes, pero en especial establecer las acciones concretas para que en el sector exista realmente un repositorio de información, unas mesas activas que generen acciones concretas para mitigar estos riesgos que por supuesto todas las organizaciones tienen. Clara, muchas gracias a todos los participantes igual. Jason, por favor, explícanos los mecanismos de inscripción para que participemos en estas mesas de trabajo que por supuesto tienen unos cupos limitados. Entenderán que no podemos estar en mesas los 336 que estuvimos en este conversatorio, pero claramente sí queremos tener representantes por cada una de las instituciones que participaron y que podamos establecer un plan de acción muy concreto en este sentido. Así que Jason, adelante. Muchas gracias, Julie. Bueno, y muchas gracias a todos por permanecer conectados durante esta hora y media del webinar de Hablemos sobre el fraude en el crédito. Como les decía Clara y Julie, vamos a realizar unas mesas de trabajo donde van a estar acompañados por Clara y también por la doctora Noralba Oliveros, que es la abogada cabeza de Emprender, que nos acompaña a entender como el 360 de estos ejercicios. La intención, les acaba de compartir en el chat o escaneando este código QR, van a encontrar un formulario para que una persona por entidad se registre. Es decir, vamos a estar revisando, son postulaciones de las entidades. No es que se postularon 7 personas de 7 entidades y vamos a elegir solamente al azar, no. Vamos a elegir a las entidades, a las personas con el mayor rango, con la mayor capacidad de tomar decisiones. ¿Cuál es el objetivo de estas mesas de trabajo? Por un lado, va a estar tipificar la realidad actual o mejorar ese diagnóstico de los tipos de fraudes más comunes del sector y empezar también a marcar cuáles son las acciones de control o mitigación que se tienen. Junto, en compañía pues de las mesas de trabajo, entendiendo sus casos, acompañándolos, escuchándolos y teniendo este mapa, vamos a empezar a marcar una hoja de ruta sobre cuáles son los siguientes pasos, que también van a estar acompañados de algunos procesos adicionales. Vamos a tener 4 mesas de trabajo. En cada mesa de trabajo vamos a tener hasta 3 entidades. Recuerden que cada entidad se puede postular una persona, pueden asistir 2, pero es la entidad
la que va a tener la posibilidad de participar. Vamos a iniciar, o cada mesa de trabajo va a tener 2 sesiones de trabajo. La primera para cada una de estas 4 mesas va a ser el 24, el 28, el 11 y el 13 de abril, de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Son 2 horas de trabajo por la primera sesión de la mesa de trabajo. Entonces, las entidades que estén interesadas, por favor, también en el chat les dejamos ya el enlace, lo vamos a volver a compartir acá nuevamente para que lo tengamos todos y puedan inscribirse. De ahí vamos a seleccionar, como les digo, las entidades que van a participar. Una vez estén ustedes inscritos y estén preseleccionados, vamos a pasar a que ustedes se comprometan o que la carta, haya una entidad que firme una carta de compromiso de participar en estas sesiones de trabajo para poder como continuar con el proceso. Hay algunas preguntas que ustedes nos dejaron en el chat. Entonces, lo primero es que les vamos a contar que las estamos recopilando, las vamos a compartir y a conversar con Clara y luego se las vamos a responder a ustedes quienes estuvieron inscritos y participaron de este conversatorio. Recuerden que todos nuestros webinars y conversatorios de Emprender, una vez son realizados, quedan grabados y pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube Emprender Impulsa Desarrollo. Así que si quieren volver a ver esta información, quieren recordar alguna parte de lo que nos dio Clara o quieren compartir este conocimiento con alguien de su equipo, pueden a partir de un par de días encontrarlo en nuestro canal de YouTube, Emprender Impulsa Desarrollo. No sé ahora si tienen alguna pregunta adicional. Acá las otras preguntas técnicas que se le hacen a Clara las vamos a dejar registradas y guardadas en nuestro ejercicio. Para los demás se pueden inscribir en el chat, perdón, en el enlace de formación y ahí vamos a seleccionar la cantidad de entidades que dijimos. Listo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en nuestro webinar sobre charlemos, conversemos sobre el fraude en el crédito. El tema es muy largo, todavía hay mucho más que hacer. Esperamos encontrarnos en siguientes oportunidades y toda esta línea de acción que estamos trabajando junto con Clara Noralba y la doctora Julie para que cada vez las entidades estén más protegidas y más fortalecidas. Un abrazo y feliz resto de día. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. hasta Muchas luego. gracias. Muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Mil gracias. Feliz día. Feliz día para ustedes también. En